Bueno, hola, mi nombre es Natalia Osorio, yo soy de Colombia, más específicamente de la ciudad de Manizales. Tengo 25 años, acabados de cumplir, y para la gloria de Dios, pues me han invitado para dar mi testimonio, para compartir la vida que he llevado desde el comienzo hasta este momento en el que Dios pues me ha traído hasta acá, ¿cierto? Diría que pues esta historia la comenzaría desde el principio, desde que mi Dios me trajo a este mundo, me trajo ya pues como comentaba hace 25 años, desde el primer instante en el que me trajo, siempre estuvo conmigo. Yo no lo sabía, pero Él siempre estuvo conmigo, dándome la mano. Viví pues una infancia normal como cualquier otra persona, junto con mi hermanito, tengo un hermano menor. Crecí en una familia, pues gracias a Dios, completa, lo que son mi papá y mi mamá junto con mi hermano. Y pues en este camino de crecer y de vivir, eh, hubo un punto de la vida en el que mi mamá decidió ingresar a una religión que no es la Iglesia Católica, más específicamente pues ingresó a los Testigos de Jehová. Duró algunos años en esta religión y pues yo crecí en ella, ¿cierto? Gracias a Dios pues no tuve como mucho tiempo de empaparme de esta religión, eh, y sobre todo pues de bautizarme, pero sí estuvimos un tiempo ahí y pues desde pequeña siempre tenía como esa comunión con Dios, siempre le oraba todas las noches y hablaba con él, a pesar de que pues era pequeña, tenía unos 4 o 5 años cuando ocurrió esto. Y así fui como creciendo en mi camino de fe, de vida. Em, Cuando le oraba por las noches a mi Dios, pues siempre le pedía por un milagro, porque pues como sabemos, pues ninguno es perfecto en esta vida, ¿cierto? Y la familia que yo tenía, a pesar de que era completa, pues tenía sus complicaciones, ¿cierto? Digamos que tenía una mamá un poco complicada, porque pues por sus heridas y por todo lo que traía del pasado, eso muchas veces pues define qué hay en el corazón de cada persona. Entonces yo siempre todas las noches en mi oración siempre le pedía a mi Dios que hiciera el milagro de cambiar a mi mamá, ¿cierto? Que la volviera una mujer de Dios. Entonces, pues el Señor se valió de estas oraciones de una niña pequeña y años después, unos 4 años después más o menos, tenía como 12 años, nos salimos de los testigos de Jehová, que hubieron situaciones muy complicadas, muy fuertes, sobre todo con mi mamá, que ella era la que más participaba en esta religión. Y pues al salir de esta religión, ella decidió volver a la iglesia católica. Entonces, pues yo estaba muy reacia porque pues no sabía si verdaderamente si era la iglesia de Dios, pero el Señor se encargó de acercarnos a través de una hora santa. Yo no sabía qué era la hora santa, yo no sabía qué era una misa, yo no sabía qué era el recibir la comunión, pues nunca había conocido eso en mi vida, tampoco conocía los sacramentos, no, pues no conocía nada de la iglesia en general, ¿cierto? Solo conocía lo poco que me habían enseñado de la Biblia desde los testigos de Jehová, que pues ya muchos han de saber que es una Biblia cambiada un poco. Entonces, pues, para la gloria de mi Dios, llegamos a la Iglesia Católica, pero antes de llegar a esta Iglesia Católica, hubieron muchas situaciones entre la transición de los testigos a la Iglesia Católica, porque en el momento en el que mi mamá decide salirse de los testigos, decidimos no acercarnos a ninguna religión. Dijimos, bueno, vamos a tomar la postura de que sabemos que existe un Dios, pero que no creemos en la religión. En ese momento, pues para mí fue como un choque porque pues yo decía, bueno, yo siempre he creído en Dios,
Siempre he tenido como una pequeña idea de lo que es Dios, pero pues no sé ahora yo para dónde voy. Quedé como a la deriva sin saber desde dónde se podía verdaderamente seguir a Dios y sobre todo amarlo. Entonces en esos, creo que fue un par de años que transcurrieron así, 1 o 2 años, y en este tiempo pues se hicieron muchas prácticas de nueva era. Las prácticas de nueva era que todo lo que tiene que ver con meditación, con oraciones, bueno, oraciones no, eran como prácticas en las que uno quería que la energía fluyera, que todo fuera en armonía con el universo, la ley de atracción, que se llama El Secreto, que hay un documental de eso. Entonces practicábamos todo eso y pues justamente por estar así como a la deriva, eh, llegaron complicaciones, ¿cierto? La familia se quebró, eh, sobre todo hubo un problema entre mis padres, ellos decían muchas ocasiones que se querían divorciar, que se iba a separar la familia y pues ese fue como un momento muy álgido en nuestras vidas porque pues todo se estaba derrumbando, ¿cierto? La familia, el hogar, que es como la base fundamental de la juventud. Entonces, justo en ese instante, yo ya iba a cumplir mis 15 años y particularmente yo, pues decía, ¿no? Pues como yo estoy a la deriva, yo no tengo ni Dios ni ley, yo quiero llegar a mis 15 y actuar libremente como yo quiera, porque pues como está el discurso, sobre todo en Latinoamérica, no sé, por allá en Europa, de que cuando uno cumple los 15 años ya es mujer, ya se vuelve mujer y hacen una celebración y todo con vestido y con fiesta, ¿cierto? Entonces, pues yo decido, pues siempre desde pequeña el Señor me cuidó en cuanto a lo que era la modestia, la tranquilidad, la paciencia y sobre todo me cuidó en muchos ámbitos de mi vida para no caer en cosas que me podían dañar o destruir mi alma. Pero pues como estaba en la incertidumbre, yo quería experimentar todo eso que no había podido experimentar durante toda mi vida, que ir a fiestas, que conocer muchachos, que tener un novio. Eh, Quería hacer todo lo que fuera posible, lo que yo creía que estaba bien, ¿cierto? Entonces llegan estos 15 años eh, y empiezo a charlar con muchos muchachos al mismo tiempo, porque pues estaba buscando y yo decía, no, es que yo quiero un novio, yo quiero una pareja, yo quiero alguien que me quiera, pero lo que yo no sabía en ese punto, justo instante de mi vida, en ese momento, era que lo que había era un vacío muy grande en mi corazón, porque pues como estaba en la incertidumbre, no tenía a Dios en mi corazón. Entonces, por querer buscar a Dios, me dediqué fue a buscar a otras personas. Entonces empecé a charlar con varios muchachos por internet de mi cuadra, de mi colegio, eh, amigos de otras amigas y así en general. Eso me llevó pues a ciertos problemas porque en el colegio había un muchacho que yo le gustaba, eh, pero yo estaba hablando con el novio de una amiga y pues el muchacho no tenía buenas intenciones y por estar hablando con el muchacho de mi mejor amiga, el novio de mi mejor amiga, tuve un problema grave porque el muchacho del colegio pues quería tener una relación conmigo, pero yo la arruiné totalmente. Supuestamente habíamos empezado el noviazgo, pero yo estaba hablando con el otro. Yo quería era algo con el otro muchacho, el que era novio de una de mis amigas. Y con este muchacho, pues mis papás me encuentran con él en la calle una vez porque nos veíamos a escondidas y pues fue muy fuerte la situación. Mis papás me tuvieron que hablar muy fuerte en ese momento, corregirme y pues ahí yo estaba así.
mantenía hablando con diferentes personas, compartiendo, buscando siempre como ese anhelo de amar. Eso yo creo que va a ser como el centro de todo mi testimonio, ¿cierto? El amor. Por estar buscando el amor, me he chocado muchas veces hasta el día de hoy. Entonces, pues a base de todo lo que ocurrió y todo esto, yo ya estaba como en un punto de quiebre en el que no sabía qué hacer, que yo quería muchas cosas, pero mis papás necesitaban ponerme reglas que tenía que cumplir y yo no quería cumplirlas, quería ser un alma libre, pero mi Dios tenía otro plan para mí. Entonces, en ese momento en el que justo estaban pasando tantas cosas, mi familia en problemas, yo con mi rebeldía y tantas cosas, el Señor llega a nuestra vida. Entonces, justo mi papá estaba en su trabajo normal, como siempre, y llega un compañero del trabajo que lo ve muy mal y le pregunta que qué le pasa, que si le puede ayudar. Entonces mi papá le cuenta la situación que estamos viviendo en nuestra familia, todo lo que está pasando, y él le recomienda, compañero, te voy a hacer una recomendación y espero que te sirva mucho. Te quiero invitar a una comunidad, se llama María Mediadora, eh, te la recomiendo, son los viernes por la noche a las 7 de la noche para que vayas con tu familia. Esto les puede cambiar la vida, entonces, invitado. Para la gloria de Dios, pues justo ese día mi papá llegó a la casa, yo ya había salido de estudiar del colegio, de la secundaria, y mi papá nos dice, pues cuando eso no nos tratábamos con amor por todos los problemas que ya habían, y nos dice como, bueno, nos vamos a ir, arréglense que nos vamos ya, nos vamos a ir a un lugar, no me pregunten a dónde, pero si esto no funciona, esta familia se acaba. Entonces, pues efectivamente los cuatro nos fuimos al lugar, llegamos a un coliseo de una secundaria aquí de la ciudad y cuando llegamos, pues la verdad a mí particularmente me pareció muy extraño porque pues yo sí conocía que la Iglesia Católica, lo poco que sabía por allá de lejos, era que era una iglesia de viejitas rezando todo el tiempo con la camándola en la mano, de ir a escuchar la repetidera todos los días en la misa, entonces a mí no me gustaba ir a misa, a mí me daba miedo entrar a las iglesias porque sentía que todas las imágenes me miraban, no me gustaba nada que tuviera que ver con la Virgen, pues no, la veía desde muy lejos y tenía total ignorancia de quién era el verdadero Jesús. Entonces cuando llegamos a ese lugar y que se llamaba María Mediadora, y que todos hablaban de Dios, pues me pareció muy extraño porque desde la entrada, cuando uno iba llegando al lugar, habían líderes y personas que lo saludaban a uno como buenas noches, Dios te bendiga, bienvenidos y todo esto. Entonces para mí era muy extraño como, bueno, yo no sabía que esto existía en la iglesia. Llegamos a ese lugar de primera vez y pues fue muy peculiar porque habían alabanzas muy jocosas de aplausos, de bailar, y yo decía, mi papá, ¿dónde nos trajo? Esto es un culto de quién sabe qué, esto tan raro, no, yo no sé, bueno, a ver qué pasa. Entonces, pues efectivamente esa noche empezaba un seminario de sanación interior y liberación con María Mediadora. Entonces iniciamos los cuatro este seminario, era todos los martes a las 7 de la noche, no era los viernes, ahí me equivoqué, que los viernes también hay grupo. Empezamos este seminario que duró unos 2 meses, creo, y después había un retiro. En el transcurso de este seminario, pues fue muy fuerte porque como ya traíamos tantas cosas de nueva era, hubo una ocasión en la que pues en mi familia había una atadura de ruina, entonces mi papá decidió acudir a una gregoriana, que no sé si eso se maneja en Europa, pero aquí
En América es como muy común ver a personas que se hacen llamar gregorianos, que practican ocultismo, chamanismo y prácticas extrañas de brujería para supuestamente ayudar a la gente en nombre de San Gregorio. Y pues eso lo que causa es aún más ruina y descontrol totalmente. Entonces, pues a base de todo esto, este seminario de sanación interior y liberación fue muy fuerte, porque pues se desencadenaron muchas cosas que ya traíamos del pasado, todas estas prácticas y todo esto. Entonces, los problemas siguieron en la casa, pero Dios ya estaba poniendo la mano. Sobre todo la Virgen María era la que estaba poniendo la mano en nuestra vida en general. Entonces, pues hubieron muchas lágrimas de por medio. Mi mamá empezó a ir a la iglesia, a llevarnos a la misa de domingo. Nosotros íbamos a regañadientes, sobre todo mi papá, mi hermano y yo, porque mi papá pues nunca ha sido de ir a la iglesia ni nada. Y pues a mí me causaba mucha pereza ir a la iglesia. Yo decía que para qué. No me gustaba la confesión, yo decía que para qué confesarme con un hombre más pecador que yo, que qué necesidad había de contarle a alguien más mis pecados si yo me podía confesar directamente con Dios. Decía lo mismo que todo el mundo, ¿cierto? Entonces, pues, eh, justo llega una noche, un jueves eucarístico, que pues yo no sabía que era la hora santa, yo no sabía que eso existía en la iglesia. Y mi mamá va y me dice, vamos a un lugar. Y yo, pues bueno, no tengo nada que hacer, vamos. Y yo no sabía era que me llevaba a la iglesia. Y yo, no, me llevó a la iglesia. Bueno, vamos a ver qué pasa. Cuando justamente esa noche, la renovación carismática hace una hora santa. Y ese fue el momento más especial de mi vida porque primera vez que veía a Jesús Eucaristías puesto en la custodia y era un momento muy íntimo con música de oración y pues tocó tan fuerte a mi corazón que esa fue una noche en la que lloré fuertísimo y pues yo no sabía por qué estaba llorando, porque pues ni siquiera sabía que el que estaba expuesto era Jesús. Entonces en ese momento al llorar y al sentir ese amor de Dios al tocarme, que en ese momento no sabía que era el amor de Dios, empezó mi camino de conversión. Empecé a caminar, empecé a ir más veces a María Mediadora, ya no solo iba al seminario de sanación, sino que empecé a ir a un grupo de jóvenes que también la primera vez que llegué me pareció muy raro porque pues el grupo de jóvenes es más alegre, es más de alabanzas, más de actividades, pero poco a poco el Señor me fue llevando y me permitió crecer allí, en María Mediadora. Estuve allí por unos 7 años más o menos. Eso fue como desde mis 16, sí, unos 7 u 8 años más o menos. Entonces, pues yendo a María Mediadora y esto se presentaron muchas situaciones muy fuertes porque pues como el Señor empezó a trabajar nuestra alma, gracias a Dios pues mis papás se animaron, ya decidieron no separarse, eh, pero pues se despertaron heridas que no sabíamos que teníamos. Entonces yo pues seguía con carencias afectivas muy fuertes. Yo era en el colegio la niña estudiosa, pero callada. A mí casi nadie me conocía la voz. Yo no hablaba con casi nadie, las tenía muy pocas amigas, pero tenía talentos, que esa es otra cosa que quería comentar que se me ha olvidado. Desde muy pequeña, cuando estaba en la escuela, pues yo decía que yo quería hacer de todo menos nada que tuviera que ver con el arte, sobre todo con la música. Pero llega un momento en el que llegan a mi escuela y ofrecen una beca para estudiar música, para ser cantante. Y yo decido salir
No fue un impulso mío, yo en este momento entiendo que no fue un impulso mío porque yo no quería cantar, sino que yo de pequeña decía, no, pues yo voy a salir a hacer el ridículo, que no me importa la música. Salgo y hago el ridículo, en ese tiempo pues era muy famoso una serie argentina que se conoce mucho aquí en Latinoamérica, se llama Patito Feo, entonces canté una de las canciones de Patito Feo. Y para mi sorpresa, días después pues llegan los resultados y aparece de que se seleccionaba para una beca para estudiar música. Y yo, bueno, yo lo hice por molestar, pero bueno, está bien. Entonces, pues en justo ese año en la escuela inicié un proceso musical, aprendí a cantar, llegué a grabar un disco de villancicos. Entonces ahí entendí lo que comentaba hace unos minutos de que Dios siempre había estado conmigo. En ese punto también estuvo conmigo porque Él no me permitió cantar para el mundo, me permitió cantar solo para Él, porque pues solo llegué a cantar villancicos en público una vez que hubo un concierto y siempre eran canciones que tuvieran que ver con Dios. Entonces, pues yo no entendía por qué, pues yo no sabía que era justo por el propósito de Dios, sino que pues yo creía que era solo como cantar y ya, entonces me enamoré de la música, decidí que ese quería que fuera el rumbo de mi vida, tuviera que ver con la música, con el arte, y pues ahí ya se conecta con la historia desde la secundaria, que pues me empecé a presentar en el colegio y esto. Hubieron complicaciones en el camino porque pues yo no creía en mi voz. Cuando pues yo estudié música en otra ciudad, pero cuando me vine a vivir aquí en Manizales, pues yo me frustré y yo dije como, pues no voy a poder seguir mis sueños, ¿cierto? Porque mi sueño era ser una cantante famosa, llenar conciertos públicos, que todo el mundo me reconociera, llegar a muchas partes, componer canciones, tocar 20.000 instrumentos, bueno, hacer muchas cosas. Esas eran mis aspiraciones en la vida. Siempre he sido muy soñadora, entonces mantenía soñando con una cosa, con la otra, mantener en movención, siempre quería mantener en movención, siempre, entonces siempre buscaba qué hacer en el transcurso de mi vida, pero también buscaba tantas cosas por hacer por la misma carencia de Dios, porque no sabía que existía un Dios que quería llenar mi corazón y que tenía un propósito más grande conmigo. Entonces, en el transcurso de ya ir en este camino de conversión, de estar en María Mediadora, en el grupo de jóvenes y todo, eh, llega ese momento de tener relaciones, de estar con un novio, ¿cierto? Tengo mi primer novio, con este novio pues duró casi los 2 años, como éramos tan pequeños, pues fue una relación muy tóxica de parte y parte, que pues no sabíamos amar, solamente estábamos buscando llenar carencias afectivas. Después llega un segundo novio, pero con este novio pues se cometieron muchas imprudencias, vivimos una vida de pecado y pues como yo ya llevaba un tiempo en la iglesia, yo ya comulgaba, cambié mi idea de la confesión, por fin llegué a confesarme, pero de igual forma pues inicié una vida de pecado con mi novio. Nos queríamos mucho y compartimos mucho tiempo juntos, pero después de llevar cierto tiempo con mi novio, realizar tantas prácticas que no eran de Dios, de no guardar la castidad sobre todo, llega un punto de mi vida en el que pues voy bien estudiando, ya tenía en mi cabeza un plan de vida de que con ese novio posiblemente me podía casar, de que iba a ser profesional, que ahí ya estaba pues en mi cabeza tantos sueños, lo que decía de que siempre he sido muy soñadora, entonces en mi cabeza habían demasiados sueños de que yo quería ser una profesional, de que quería llegar a puestos muy altos y llegar a hacer todo lo posible.
para tener éxito, fama, poder, para tenerlo todo, pero en esa ecuación, en todo lo que estaba pensando y soñando, no estaba Dios. Entonces, en el punto en el que ya llevaba un tiempo con mi novio, estaba estudiando, me gradué del colegio y empiezo a estudiar para ser profesora de preescolar, más específicamente pues en el mismo colegio, específicamente para preescolar y primaria, pero no era lo que yo quería. Yo entré a estudiar esa carrera por mis papás, sobre todo por mi madre, y entonces pues lo que ocurría, que era que yo no estaba feliz, porque pues yo no volvía a comulgar, yo no volvía casi a misa, me daba pereza ir a los grupos que realizaban de María Mediadora y cada día que llegaba a estudiar la carrera de preescolar, siempre decía por la mañana a mis compañeras de estudio, eh, pues muchachas, ustedes saben que la verdad yo estoy aquí por obligación, pero a mí esto no me gusta. Entonces siempre renegaba, me quedaba dormida en las clases, me iba bien, pero yo sentía que me faltaba algo. Sentía un hueco aquí, un vacío muy grande aquí en mi interior, que yo no sabía que era la falta de amor de Dios. Entonces llega un momento en el que mi Dios, no sé qué hizo, hasta el momento, bueno, ahora sé que fue su mano la que hizo un cambio, porque llega un momento de la vida en el que estoy estudiando, voy en segundo semestre de esta carrera, pero llega un choque, como, bueno, stop, y llega la Semana Santa de ese año y yo decido ir a confesarme por la vida de pecado que llevaba con mi novio y por la vida en descontrol que ya estaba llevando. Gracias a Dios, pues nunca fui a ir a misas, nunca fui a ir a fiestas de descontrol, ni de tomar, ni fumar, ni nada de eso, pues el Señor en todo eso me cuidó mucho, pero sí llevaba una vida muy desordenada, en donde nada de lo que hacía me gustaba, ni me llenaba completamente. Entonces llega la confesión y me acuerdo que pues ahora lo entiendo, de que es Jesús el que habla a nuestros corazones a través del sacerdote en la confesión, pero en ese momento no lo sabía. Entonces voy y me confieso con el sacerdote y el sacerdote en confesión me dice que no podía absolverme porque yo iba a seguir una vida en pecado y yo no podía seguir así, que estaba regalando mi vida y mi cuerpo de gratis. O sea, prácticamente entre líneas me dijo que estaba siendo una persona que se estaba volviendo un objeto, que no se estaba valorando como persona y que hasta que yo no entendiera eso, yo no podía volver a comulgar ni a confesar. En ese momento, pues el sacerdote me cayó muy mal, me puse a llorar muy fuerte ese día de Semana Santa, creo que eso fue un jueves santo, pero era lo que necesitaba para que me aterrizara, para que entendiera, bueno, Natalia, ¿tú qué estás haciendo con tu vida? Tú sabes que el anhelo de tu corazón desde que conociste la Iglesia Católica es recibir a Jesús en Eucaristía, pero tú no lo volviste a recibir. Tú tienes muchas cosas en tu interior, muchos sueños, muchos deseos, pero ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Hacia dónde vas? En ese punto de quiebre, pues entonces decidí cortar con esas prácticas que realizaba con mi novio y empezaron los problemas. Empezó como esa transición donde Dios, así como a Job le quitó todo para poder después darle la bendición multiplicada. Entonces se fue todo. Me empezó a ir muy mal en la carrera, tanto que perdí el segundo semestre de esa carrera. Entonces pues no la pude seguir porque cuando
segundo semestre pues ya toca esperar un año para poder volver a entrar a la carrera. Entonces me descuidé totalmente del estudio, yo no volví a estudiar, no quise volver a realizar trabajos, no quise volver a nada prácticamente, pues me obligaban a ir por el semestre que ya estaba pago y por la asistencia, pero ya no, yo ya no quería volver allá, yo ya no quería volver allá. Lo único que me dejó esta carrera, que fue un regalo de Dios porque yo se lo pedía desde pequeña, fue estudiar inglés en un instituto, se llama el Centro Colombo Americano, y era con una tarifa muy económica. Entonces, pues fue un regalo de Dios y esa sí la aproveché al máximo, tanto que pude graduarme hasta el último nivel de inglés, el B2 más, que en realidad es C1, pero pues ellos colocan en el cartón, en el certificado B2 más para exámenes internacionales y todo eso. Entonces, en ese punto de quiebre, pues se acaba el estudio. Eh, Como iba mal con mi novio, él decía que yo ya no compartía tiempo con él, que yo ya no lo quería. Y pues la verdad nos dimos cuenta de que como ya no teníamos prácticas ni relaciones sexuales ni nada así, cuando compartíamos y salíamos, no teníamos de qué hablar, no teníamos nada que hacer. Simplemente salíamos y eran los silencios eternos, silencios incómodos. eh, Él me quería mucho, él sí me decía cada rato, te quiero mucho, te amo. Pero yo decía, no, pero es que para mí lo más importante es recibir la Eucaristía. Entonces le dije que por qué no hacíamos el intento de que él fuera ya fuera algún retiro, de Maús, de lazos de amor mariano o de tantas comunidades como hay aquí en Colombia, ¿cierto? Pero pues él tenía un problema con Dios. Él decía que él no entendía por qué Dios permitía las cosas malas, que quién era ese Dios que permitía el sufrimiento en el mundo. Y pues yo no sabía qué responderle en ese momento, porque pues yo también estaba ahí como en el descubrimiento de Dios en mi vida. Y a causa de eso me dijo que no quería ir a los retiros, pero que quería seguir conmigo. Pero yo quería darle la gloria a mi Dios. Entonces decidí volver a la iglesia, empecé a comulgar nuevamente, ahora sí me pude confesar bien. Pero él seguía insistiéndome que no lo dejara, que me quería mucho, y me tocó hablar pues con él, ¿cierto? Y le conté, mira, yo te di la oportunidad de que sigamos juntos, pero si decides encontrar a Dios en tu vida, si no deseas seguir a Dios, esto se acabó. Yo te quiero mucho y con el corazón en la mano, te tengo que decir, a pesar de que te quiero, te amo, prefiero a Dios por encima de lo que sea. Entonces, pues ahí hubo ese corte, se me acabó todo, todo se fue. Yo creí que era que se me había acabado el mundo y en verdad lo que el Señor estaba haciendo era que me estaba quitando todo lo que no venía de el noviazgo del mundo, el estudio que yo no quería y mis seguridades humanas. Eso fue lo que hizo Dios en ese momento, ese fue el punto de quiebre en mi vida espiritual. Entonces, pues yo salí, eh, no sabía qué hacer con mi vida, estaba como en un tipo de depresión en ese momento y llega Dios y pues empieza a transformar. Entonces empiezo a ir a misa todos los días, empiezo a cantar en una iglesia, a capela, empecé a cantar las Eucaristías, empiezo a ir más de seguido al grupo de jóvenes cada 8 días, empecé a dar catequesis de primera comunión en mi parroquia y pues realizando todas estas cosas me di cuenta que la iglesia era muy distinta a lo que pinta el mundo y a lo que le enseñan a uno desde cualquier otra religión, porque pues yo venía de una iglesia en donde me decían, es que Dios es un Dios castigador, así el Dios del trueno, así como si fuera la mitología griega, el Zeus.
yo lo veía así, que era como un tipo así súper enojado, súper, te estoy buscando para juzgarte y te voy a, bueno, castigos, terror, mejor dicho, que era un dios que estaba por ahí arriba en la nube, eh, que era un dios muy fuerte, muy de tenerle respeto. O sea, yo no conocía que era el amor de Dios para nada. Yo no sabía que Dios en su esencia es amor. Eh, y entonces empiezo a descubrir la bondad del Santo Rosario. Me daba mucha pereza rezarlo porque mi mamá lo empezó a rezar todos los días, pero ahí entendí que la bondad del Rosario fue la que transformó la casa, porque ahí fue que empezó a verse la verdadera unidad de la familia. Todavía seguían las heridas latentes, las diferencias de cada corazón, de los cuatro que conformábamos el hogar, pero ya estaba en la ecuación Dios, empezó a estar Dios en la ecuación. Entonces, entre tanto caminar, de conocer a Dios, de profundizar más en Él, empezó en mi corazón el anhelo de entregarle mi vida a Dios. Cuando yo empiezo a tener este anhelo, muchas personas me empezaron a decir, oye, pero es que tú te ves muy devota, tú te ves mucho de estar en la iglesia, tú te ves mucho de estar ahí, ¿cierto? En el servicio. ¿Tú por qué no te vas de monja a la vida consagrada? Y yo dije, ¿qué? Monja. Pero es que nunca me ha llamado la atención la vida consagrada. Yo a las monjas les tengo respeto como por allá de lejos, porque pues lo que uno ve en películas y en el mundo es que las monjas y los sacerdotes son, o sea, muy estrictos, bueno, sí, no se ven como personas agradables. Eso creía yo de las personas de la vida consagrada. Pero en ese punto de la vida llega un sacerdote que fue como mi guía espiritual por un tiempo. Entonces yo iba y hablaba con él, compartíamos, le contaba sobre mi vida y él me guiaba. Entonces en una de las charlas me dice, oye, ¿y por qué no intentas, así sea por curiosidad, un discernimiento vocacional? Y yo, padre, pues es que a mí no me gusta nada de eso, pero está bien, lo voy a hacer. Entonces, por obediencia al sacerdote, contacté con una persona de mi comunidad, de María Mediadora, una persona muy linda, se llama Cristian Soto, y él me llevó, me contactó con unas monjitas, unas dominicas, aquí se llaman las dominicas de la presentación de la Niña María, y me llevó donde ellas, me contactó con ellas y yo fui al convento. Es un convento que hay por acá cerca en una vereda, aquí en la misma ciudad. Entonces, pues yo fui muy reacia, la verdad, pero cuando llegué, pues ellas me recibieron muy contentas, muy alegres, me invitaron a almorzar, eh, me mostraron todo el convento, me mostraron un poco de qué era su vida consagrada. Ellas tienen vida consagrada de servicio, de comunidad, que ellas también realizan misiones en otros países, se van a vivir a Europa, a África, en Estados Unidos, bueno, en muchas partes tienen sucursal, pero sobre todo en París, porque allá es la fundadora que se llama Marie Puspan. Entonces, pues conocí que las monjitas no eran como las pintaban, así súper serias, súper encasilladas, sino que son un amor. En ellas se nota el amor de mi Dios. Son muy alegres, sobre todo en esta comunidad que es de servicio, ellas son muy carismáticas, entonces son de hacer recocha, de jugar, de compartir, de reírse a cada momento. Y ahí conocí algo de la vida consagrada que yo no sabía, que es que desde ahí también se puede vivir el amor de Dios en comunidad. Es una entrega total a Dios, porque no volvemos a ver a nuestra familia, pero la familia del mundo entero, esa es la que se vuelve la verdadera familia. Entonces, primero conocí esta vida de servicio,
Y ya luego esta misma persona con la que me contacté me llevó también a un convento de clausura. Y ese era el que yo le tenía más miedo porque yo decía como, no, esas monjitas, ¿qué sabe? Mejor dicho, bueno. Llegamos al convento y me di cuenta que esas eran las consentidas de Dios, porque ellas están encerradas, ellas sí se alejan totalmente del mundo porque no vuelven a pisar la tierra, solamente para ir a citas médicas o para realizar quehaceres cuando las mandan afuera de su convento, pero ellas están todo el tiempo en constante contemplación, en constante comunidad y sobre todo en constante oración. Ellas son las que encargadas de sostener este mundo desde sus conventos en su clausura. Entonces tuve la oportunidad de conocer estas dos partes de la vida consagrada y yo decía, bueno, pero eso me llama la atención o no. Y ahí pues en medio de conocer todo esto y de todo, pues yo también particularmente en mi corazón tenía el anhelo de nunca casarme en la vida por el ejemplo de matrimonio que había en mi casa. Yo no quería hijos por el hermano que yo tenía. Yo decía, con mi hermano bastó, yo ya no quiero hijos. eh, pero Jesús justo en ese caminar, en ese discernimiento vocacional de conocer la vida consagrada, también conocí noviazgos y matrimonios en Dios y empezó un anhelo en mi corazón. Entonces yo ya, a mí antes me daba como repulsión ver una mujer embarazada y yo decía, no, ella muy linda, bueno, sí, que está embarazada, pero yo nunca me quiero ver así. Pero me empecé a dar cuenta que ya me parecía muy lindo ver cómo una mujer podía dar vida, cómo Dios le había dado ese don de engendrar una personita. También empecé a ver las bondades del matrimonio, que un matrimonio si se construye en Dios, si Dios es el pilar de ese matrimonio, es espectacular. Y desde ahí también se puede servir a Dios totalmente, entregar la vida completamente a través de ese matrimonio a Dios. Entonces ahí entendí de que el Señor cambió los anhelos de mi corazón y de que lo que Él deseaba para mi vida era el matrimonio. Todavía estoy en total discernimiento porque uno nunca acaba el discernimiento, pero solo me acuerdo de una oración que le hice a Jesús en el Santísimo y algo que he aprendido últimamente es que todo lo que uno le ora en el Santísimo a Dios, Él lo toma muy en serio, muy, muy, muy en serio. Entonces cuando vayan al Santísimo tengan muy presente lo que le piden a Dios porque es lo que Él va a hacer, literal, al pie de la letra. Y me acuerdo que en esa oración que le hice en el Santísimo del punto de quiebre, donde todo se fue, el novio, los amigos, el estudio, todo, se me movió el piso. Yo le pedí a Dios que cuidara mi corazón, que ya no quería conocer a nadie más, a ningún muchacho, porque era siempre muy duro conocer a una persona nueva en mi vida que después se tuviera que ir, que le pedía de todo corazón que la próxima persona que llegara a mi vida fuera mi futuro esposo, con el que ya me fuera a casar. De eso ya van 5 años y lo ha cumplido al pie de la letra, porque justo en ese momento hizo sentir en mi corazón que mi tiempo de soltería iba a ser muy largo, que tenía que trabajar muchas cosas en mi corazón primero, antes de que llegara esa persona. Eh, También, pues por otra parte, en ese punto de quiebre, de empezar a ir a misa todos los días, yendo a conocer el convento de las hermanas dominicas. En esa vereda hay una iglesia y conozco a un muchacho que tenía un ministerio de música. Era él solo en ese momento, apenas estaba empezando, pero era el que cantaba las Eucaristías. Entonces yo dije, ve, qué chévere, yo quiero hacer algo así, cantarle a mi Dios. Y pues diosidencialmente, porque pues para mí no existen las coincidencias, sino las diosidencias. Este muchacho era de la misma comunidad que yo, de María Mediadora.
Entonces, él me contacta, se me acerca después de la Eucaristía, me pide mi número, iniciamos a conversar y me invita a su ministerio, porque dice que alguna vez me escuchó cantando, como en un coro y así. Y yo, bueno, está bien. Entonces iniciamos en el ministerio, se llama Ministerio de Alabanza Misionera, y desde ahí empezamos una amistad muy bonita en el amor de mi Dios, una hermandad. Ahorita nos tratamos como hermanos en el amor de Dios. Eh, y hemos podido cantarle a mi Dios en muchas ocasiones, sobre todo en las Semanas Santas, pues tenemos nuestro ministerio para servirle, para cantarle a Él, y ahí el Señor me permitió conocer mucho más de Él, acercarme mucho más a Él al cantarle las misas, porque al cantar la Eucaristía, pues ahí entendí que la fama no era importante, ahí entendí de que lo importante en todo momento, en todo lugar, en todos los ámbitos de la vida es Dios. Entonces, cada vez que yo cantaba una Eucaristía, ahí sentía el verdadero amor de Dios porque sabía que le estaba cantando era a Él. Yo no estaba cantando para que me vieran, ni me conocieran, ni me encontrara un, ¿cómo se llama esto? Un cazatalentos que me volviera famosa. No, ahí entendí de que le estaba cantando al amor más grande que era Dios. Y al empezar a cantarle, pues se fue transformando mi corazón, me fui acercando mucho más a Él y decidí entregarle mi vida. Y empecé poco a poco pues a involucrarme muchísimo más en el grupo de jóvenes, tanto que llegué a ingresar a la escuela de líderes, que yo quería ser líder para enseñarles, para evangelizar a otros, para llegar a más personas. Pero justo en ese momento, cuando Dios ya me vio que ya iba así juiciosa, entregándome totalmente a Él, decidiendo más, entregarle más, llegué a un punto en donde yo quería más, mi corazón anhelaba más. Era porque todavía no estaba, a pesar de que ya estaba en la iglesia, Dios todavía no estaba aquí interiormente en mi corazón, todavía no lo hacía vida. Para mí todavía era un Dios lejano, con el que yo pues ya podía hablar, podía compartir, pero todavía lo veía muy lejos. Entonces llega un momento entre todas estas cosas que ya hacía desde la iglesia, en el que mi mamá decide salir de María Mediadora. Pues a mí no me gustó, yo dije, pero ¿por qué se fue? Si María Mediadora es lo mejor que existe en el mundo. Sí, desde allí servimos a mi Dios. Y ella conoce la divina voluntad. No sé si ya la han escuchado, si ya la han conocido, que la divina voluntad pues es Dios mismo, la divina voluntad es Dios mismo que es amor, y pues toda esta divina voluntad llega a hacer una transformación otra vez en nuestra vida, llega a transformar la forma de vivir de mi mamá, llega a transformar muchas cosas y yo decía, pero ¿qué es eso? Yo estaba muy reacia, yo decía, no, mi mamá quién sabe qué se metió, eso de pronto no es de la iglesia, están en desobediencia, quién sabe qué será eso, ¿cierto? Entonces, pues yo no quería entrar, yo seguí con María Mediadora, mi sueño era seguir en María Mediadora para llegar a ser cantante de la comunidad, porque allá hay un ministerio de música, empezar a componer canciones, empezar a entregarle mi vida a Dios a través de la música desde esta comunidad. Pero Dios y sus planes siempre le cambian a uno el camino, ¿cierto? Mm, justo pues en la parte académica y todo esto, yo decía, no, pero bueno, yo estoy en la iglesia y todo, pero entonces yo qué voy a hacer con mi vida, yo no voy a estudiar nada, o qué voy a hacer, o qué, porque pues desde pequeña yo tenía la idea de que si yo no llegaba a profesionalizarme, a tener el super trabajo, pues había fracasado en la vida, pero Dios tenía otro plan. Entonces, en medio de todos estos planes, intenté en varias ocasiones presentarme a la universidad, primero a lenguas modernas, que para ser profesora de idiomas decía que no me gustaba la educación, pero haciendo catequesis
me di cuenta de que sí me gustaba enseñar, pero lo que tuviera que ver con Dios. Entonces yo decía, si no estudio lenguas modernas, voy a estudiar ciencias religiosas para ser profesora de religión, con ese anhelo siempre de hablar de Dios. Y pues como no pasé a esta carrera de lenguas modernas, decidí ingresar a música. Yo dije, no, pues si no puedo ni ser profesora, voy a ser cantante, entonces me voy a dedicar totalmente a la música. Pero cuando me presento a la música, eh, quedé en lista de espera, no ingresé. Y justo cuando eso mi mamá pues ya empezó a ir a un lugar nuevo que se llamaba la Casa de la Divina Voluntad, que era en otra ciudad, es un pueblo específicamente que se llama Finlandia, es en el Quindío, no es Finlandia por ahí al país del otro lado, sino Finlandia. Entonces pues mi mamá empezó a ir a ese lugar y pues a mí me pareció muy extraño y yo no, pero mi mamá dónde está yendo, dónde se metió, yo no quiero ir por allá. Y ella me invitó, me dijo que porque no iba con ella. Me invitó primero a una charla que hicieron en, aquí en la misma ciudad, en una iglesia, se llamaba la parroquia de Santa Marta. Y cuando yo llegué no entendí nada. Yo, la gente que está hablando, están hablando de cosas súper extrañas que yo nunca he escuchado en la vida, ni en la iglesia, ni en ningún... ¿Qué es esto? No entiendo, no sé nada. Y cuando saludé a la persona que dio la charla, un instrumento de Dios que se llama Henry Hoyos, él me miró y yo vi algo muy peculiar en sus ojos, yo vi a Dios, yo vi a Jesús en sus ojos, se veía como un niño pequeño de Dios y me dijo en ese instante, es que mucho gusto conocerte y Jesús te manda a decir que no tengas miedo. Y yo, ¿qué? ¿Miedo? Yo no tengo miedo. Yo me creía muy sobra de ella. No, no, yo estoy súper bien, yo no tengo miedo de nada, yo no necesito nada, yo ya lo tengo todo. Y justo en ese momento, cuando ingreso a escuela de líderes en mi comunidad, empiezan los problemas. Que, no me la llevé muy bien con mi líder, la que nos estaba formando para ser líderes. Eh, Justo inicié a trabajar, entonces muchas veces me tocaba faltar a las reuniones. Eso empezó a causar problemas en mi proceso de formación para ser líder. Me tocó irme a vivir a otra ciudad justamente para capacitarme para este trabajo. Entonces se complicaron aún más las cosas. Eh, pues como todavía no tenía a Dios aquí adentro en mi corazón, justo en ese momento conocí a una persona que aún todavía aprecio mucho, un muchacho de la comunidad, y con este muchacho pues estuve conversando mucho tiempo, tuvimos miras de llegar a algo más, pero siempre se quedó en un casi algo, que los casi algo pues hoy en día se está utilizando mucho ese término, yo en ese momento no sabía que era un casi algo. Y al llegar a ese casi algo, pues yo decía, no, pues ya encontré con el que me voy a casar. Lo tiene todo, es perfecto. Y nos congeniábamos muy bien, éramos muy compatibles. Compartíamos muchas cosas, compartíamos la fe, eh, pero él, a causa de su corazón, de sus heridas, nunca logró que llegáramos a algo formal. Él le encantaba compartir conmigo, le encantaba que yo fuera a visitarlo porque vivía allá en donde yo hice la capacitación para el trabajo. Entonces yo le pedí el favor a él porque vivía con su familia, que si me podía ir a vivir con él allá un mes. Y fue un tiempo en el que nos acercamos mucho más, pero nunca llegamos a nada. No pudimos llegar a nada porque él decía que de que no me merecía, de que él le daba miedo, de que él no podía, de que en su corazón había algo que le decía que no tuviera nada conmigo. Entonces, pues yo me quebré en 20.000 pedazos porque ya llevaba 2 años hablando con él y ya en las últimas conversaciones que tuvimos me dijo, es que yo te veo como una hermana. Y yo, uy, me partió el corazón. Entonces ahí fue que
le cogí la caña a mi mamá, le hice caso a mi mamá y le dije, bueno, ma, vamos pues a la finca esa que tanto me habla, en Finlandia. Entonces nos fuimos para la finca. eh, Cuando íbamos en camino, yo estaba muy reacia y dije, ma, ¿usted a dónde me está llevando? ¿Qué es eso tan lejos? Tras de todo que no se cogió un solo bus, sino dos. Entonces yo en el camino era como, uy, mi mamá, ¿dónde me está llevando? ¿Qué es esto tan extraño? Cuando llegó a la finca, eh, yo me quedé muy impresionada porque yo entré a ese lugar y es como si hubiera entrado no sé a qué sitio. Es como si hubiera llegado a un lugar santo, porque en el instante en el que entré, sobre todo al oratorio, me solté a llorar. Yo no sabía por qué. Y yo sentí que ese hueco que tenía aquí adentro, que llevaba en mi vida ya unos 19 años, casi 20, se llenó, se llenó de algo muy impresionante. Y sentí algo tan fuerte aquí que empecé a llorar desconsoladamente. Y yo, uy, santo Dios, ¿qué es esto? Entonces luego me explicaron que fue el amor de Dios que me estaba recibiendo en su casa, porque esa es la casa de Dios Padre. Y pues yo quedé muy impresionada, entonces decidí volver con mi mamá. Fui en otras dos ocasiones, así que a estar en la finca. Pero entonces ahí Dios me empezó a llamar a la divina voluntad. La divina voluntad pues no es una comunidad, es una familia de fe. ¿Por qué digo que no es comunidad? Porque en todas las comunidades hay jerarquía, ¿cierto? Uno entra, que el nuevo, luego llega a entrar a formación o a crecimiento o a camino. Después uno lleva varias etapas, que uno hace una cosa, que la otra, que hay ministerios, que hay responsabilidades, que ya después uno entra a un rango más alto y así, uno va avanzando en las comunidades. En cambio, en Divina Voluntad, todos somos iguales. Allá no hay líderes, allá no hay jerarquías, allá no hay pasos a seguir, sino que Dios mismo es el líder. Él es el que se encarga de todo. Eh, entonces, todos somos iguales. Tanto el instrumento de Dios que hay en esta casa, como todos los que vamos, ahorita somos una familia muy hermosa, somos una familia más o menos de 30 personas, que esperamos llegue a ser de muchas más, porque apenas está iniciando. Eh, entonces mi mamá me dijo, compra este libro. Y yo, uy, pero ¿qué es esto? ¿Qué es eso tan raro? Entonces yo leí, decía Las Horas de la Pasión. Yo, bueno, me suena. Ahí fue que conocí a una persona que se llama Luisa Picarreta, por aquí se ve el nombre, Luisa. Entonces yo dije, ¿y esa señora quién es? Entonces me empecé a leer de ella y todo y me di cuenta que era una persona, un instrumento de Dios, que vivía más específicamente en Corato, Italia, un pueblito de Italia. Y fue una mujer que pues Dios desde chiquitita la escogió y a los 17 años se le apareció en una visión a Jesús. En la casa donde ella vivía era un balcón. Entonces en ese balcón ella salió afuera y vio que había una multitud muy grande. Ella salió porque pues se preocupó como que es ese gentío. Y cuando salió y miró hacia afuera, había mucha gente gritando, crucifícala, crucifique y así, cosas muy fuertes. Y en medio de la calle iba Jesús cargando la cruz. Y él volteó y la miró al balcón y le dijo, Alma, ayúdame. Y ahí Luisa quedó como, es Jesús, me está llamando. Entonces desde ahí Luisa decidió entregarle la vida a Dios. Ella sí quería ser monjita, pero Dios dijo que ella iba a ser la monjita de su corazón, no le permitió ingresar a un convento, sino que fue una vida de constante contacto entre Luisa y Jesús. Fue directo. Jesús sí le hablaba a ella y la Santísima Virgen también, pero sobre todo el sacrificio más grande que Dios le pidió a Luisa fue estar en una cama, le pidió que se hiciera alma víctima. Entonces ella totalmente saludable, pudiéndose mover como nosotros, como cualquier persona, caminar, le pidió que se postrara en una cama, que se acostara y que estuviera ahí.
Él le dijo que por un poco tiempo, pero ese poco tiempo fueron 64 años, o sea, de toda su vida. Durante estos 64 años Jesús se encargó de prepararla, de enseñarle y sobre todo le pidió que escribiera un libro muy especial, que era el libro del cielo. Entonces, aquí se los presento, este es el libro del cielo, ya muchas personas lo han conocido a través del mundo, es un libro de 36 volúmenes eh, y ahí habla Jesús y enseña cuál es el propósito que tiene para nosotros, que cuál era el propósito inicial desde que creó a Adán y a Eva, que fue el propósito que perdimos cuando ellos pecaron, cuando desobedecieron a Dios. ¿Por qué hablo de todo esto de la divina voluntad? Bueno, porque pues al llegar a conocer la divina voluntad empiezo primero a meditar las horas de la pasión y traspasarán mi corazón, pero de una manera que nunca me había pasado en la vida. Yo sí conocía a Dios, sí conocía que no meditaba en su pasión, sobre todo en la Semana Santa y todo, pero no sabía que Dios podía llegar a lo más profundo del alma, profundo, profundo, profundo. Y con las horas de la pasión me pasó eso. Me traspasó el alma, me empezó a sanar el corazón, me empezó a llenar de su amor. Ahí sí empecé a conocer al Dios amor que no conocía. Y luego mi mamá me dice, ¿por qué no compras el libro del cielo? Y yo, pero esto se ve muy grande y apenas voy a leer todo eso. Pero yo no estaba haciendo nada, yo en ese momento no estaba ni estudiando, ni trabajando, ni nada. Entonces pues dije, bueno, pues hagámoslo. Adquirí el libro del cielo, lo empecé a leer, me costó mucho los primeros volúmenes empezar a leer, pero me empecé a dar cuenta y yendo también a la finca porque empezaron a haber encuentros en donde nos reuníamos varias personas a aprender de divina voluntad. Me di cuenta de que existe un Dios más cercano, de que Dios está aquí adentro, pero de nosotros depende si lo dejamos aquí adentro, si lo dejamos ir. Pero de igual forma, si lo dejamos salir de aquí, Él está aquí al lado, aquí al lado de nosotros, esperando a ver cuándo le vamos a dar entrada a nuestro corazón. Eh, entonces, a causa de la divina voluntad, como es conocer a Dios más a profundidad, llegar hasta el fondo del amor de Dios y para lo que verdaderamente Él nos ha creado, el fin último de Dios. Eh, entonces, Él me enamora. Él realiza lo que hace una persona enamorada, un muchacho que está en conquista. Eso es lo que Él hace en divina voluntad. Entonces, primero llega y me empieza a dar caramelitos. Con caramelitos me refiero a que, por ejemplo, un ejemplo es que un día yo estaba aquí trabajando en mi casa y yo pensé, así pensando nomás, no lo dije en voz alta ni nada por el estilo, me lo guardé para mí. Y yo dije, ay, qué rico el día de hoy comerme una ensalada de frutas, que aquí en Colombia es muy común. Pero yo solo lo pensé y ya, y seguí trabajando normal en mi día. Y mis papás pues salieron a hacer compras, todo. Cuando llegan a mi casa y mi mamá me cuenta, veas que su papá dijo que le quería traer algo y le trajo una ensalada de frutas y yo, bueno, solo lo pensé, pero mi Dios fue el que se encargó de poner en el corazón de mi papá que me trajeran lo que yo quería, una ensalada de frutas. Entonces, gracias Dios por eso. Después también empezó esto de que yo quería como empezar a cantarle mucho más a mi Dios y me empezó a regalar letras de canciones. Y por otro lado, pues también a causa de que no estaba trabajando ni nada, una vez mi mamá, así como cualquier día, me pidió, hija, yo quiero que me ayudes, necesito hacer un rosario, pero es que usted sabe que los rosarios valen mucho en la calle, las camándulas sobre todo, porque no me hace una. Y yo hacer camándulas, ¿qué es eso? Yo no sé hacer nada de eso, pero empecé y hice la primera camándula, fue una de estas camándulas.
Empecé a hacer una y le gustó mucho y a la gente le empezó a gustar, entonces me empezaron a pedir camándulas. Y desde ahí empezó un emprendimiento que hoy en día se llama Divina Gracia. Entonces le puse así porque por gracia divina fue que empecé a hacer accesorios católicos. Entonces no solo hago camándulas, sino también denarios, camándulas así para la pieza, para las habitaciones y cualquier tipo de accesorio que me piden, ¿cierto? Son totalmente personalizadas. Entonces, de todas esas cositas fue como cosas que fue poniendo Dios en el camino para llevarme a él. Eh, para los que tengan duda, pues la divina voluntad es totalmente aprobada por la iglesia. Eh, de hecho, Benedicto XVI y San Juan Pablo II fueron como los que aprobaron el apoyo a la divina voluntad. Por eso hoy en día es que tenemos los libros tan asequibles. La divina voluntad pues apenas se está empezando a conocer, es algo que mucha gente no conoce, es algo que no todo el mundo le parece bien, algo que no le parece que sea de la iglesia, pero la divina voluntad pues transformó mi vida, ¿cierto? Eso es como el punto más importante ahorita en mi vida, la divina voluntad que es Dios mismo, porque ya no es vivir a mi modo y yo le pido a Dios y Él me cumple, sino que ahorita es, yo decido doblegar mi voluntad, doblegar mis deseos, doblegar mi vida para que sea lo que Dios quiera, porque muchas veces uno se queda con sus propios deseos y sus propios anhelos y detiene un poco el plan de Dios, porque el plan de Dios muchas veces es más grande que el propio plan que uno tiene. Obviamente, pues como ya sabemos, los anhelos del corazón los pone Dios, ¿cierto? Pero en divina voluntad, esos anhelos que Dios pone en el corazón de cada uno se potencian al 100, porque ya todo es en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios nunca se equivoca porque es Dios mismo, es su amor. Entonces, en la divina voluntad ya llevo unos 2 o 3 años, transformó totalmente mi vida. En divina voluntad la Eucaristía se vive muy distinto, porque como uno ya conoce más de Dios, que ya sabe que es un Dios que está aquí a nuestro lado, que quiere habitar aquí en nuestro corazón, uno ya reconoce que es Jesús totalmente vivo en la Eucaristía. No es solo una conmemoración y una celebración más, sino que es la celebración más importante de la iglesia. El católico que verdaderamente ama a Dios vive para la Eucaristía. También empecé a conocer a la Virgen, que yo la tenía por allá, como contaba hace unos minutos, que sabía que era la mamá de Dios, pero está ahí, por allá lejitos. Pero entendí a conocer que el verdadero camino de santidad se vive al lado de la Santísima Virgen María, porque ella es el camino más corto y más dulce para llegar a Dios. Y en Divina Voluntad justamente se habla de que Dios desea que seamos copias de la Virgen María. Nunca vamos a llegar a ser iguales que ellos porque ellos son sin mancha, pero ellos sí desean purificar nuestra alma, santificarla y sobre todo divinizarla. Quieren hacernos nuevas criaturas en su amor. Lo importante de todo este testimonio que contaba ha sido el amor, porque Él es el que sostiene. Sin amor no hay nada. Entonces, pues en general, ahorita la Natalia que está hablando en este momento es una Natalia que sigue en camino de conversión, que tiene sus redes sociales, pues en un principio las tenía solamente por ingresar, pero ahorita en cierto modo se han convertido en un instrumento de evangelización, en donde todavía no tengo un contenido muy específico, pero por lo menos sí comparto, aunque sea un poco de mi experiencia de fe, de lo que hay en mi corazón, de mi testimonio, de cómo se vive una juventud en Dios. Lo he tenido un poco olvidado, sobre todo el Instagram, pero la idea, pues Dios mediante, es empezar a subir más contenido de calidad, pero sobre todo que pueda llegar a muchos corazones y de personas que de pronto alrededor del mundo también estén buscando la divina voluntad, que quieran conocer de
este regalo tan maravilloso que Dios nos está regalando. Es como decir, Dios nos ha dado cosas al transcurso de la historia y último que nos dio antes de llegar a la divina voluntad fue la divina misericordia y ya después viene la divina voluntad. Entonces, para el que quiera conocer más, aquí estamos. Somos una familia de fe muy hermosa, muy increíble. Por ahora somos pocos, pero hay por varias partes del mundo. Hay una sucursal en México, otra en Estados Unidos, en Corato, Italia específicamente, en Filipinas y en Londres también. Hay en varias partes, están así por varias partes, son grupos pequeños, son grupos que no están muy visibles al público, pero es porque apenas estamos iniciando con la ayuda de Dios. Entonces, pues en general esta soy yo, una joven que desea totalmente vivir en Dios, una joven que está en proceso de descubrir para qué fue llamada, cuál es el plan de Dios para su vida, pero mi deseo más grande y sobre todo es darle la gloria a Él, darle la gloria y evangelizar en su nombre, para lo que Él me llame. Ya no deseo nada que tenga que ver con el mundo, ya mis deseos y aspiraciones son totalmente sumergidas en Dios, para lo que Él disponga. Y pues yo sé que si todos estos anhelos, aspiraciones, planes y todo están en las manos de Dios, pues van a ser muchísimos mejores que mis planes porque ya me he estresado muchas veces. Pero bueno, aquí vamos en la voluntad de Dios para lo que Él disponga.